Como habíamos estudiado en lecciones anteriores, habíamos visto que una vez agregado el hidróxido a la solución de aluminio, comenzaba el proceso de la precipitación. Entonces, la precipitación se llevará a cabo desde que se agregó una gota de hidróxido hasta el primer punto de equivalencia, que corresponde a Φ3. En esta zona podremos determinar el pKs. Nosotros elegiremos la zona antes del punto de equivalencia para poder tomar más puntos y tener un valor más exacto. Para determinar la constante de pKw lo haremos como siempre en donde tenemos un exceso de hidróxido, después del segundo punto de equivalencia. Para calcular la constante de la reacción de redisolución aluminio OH3 precipitado al hidroxo complejo aluminio OH4-, utilizaremos la zona que se encuentra entre Φ3 y Φ4. Pero antes de eso, plantearemos nuestras tablas de variación de concentraciones molares. Por ejemplo, para el proceso de la precipitación, al inicio tendremos una concentración de aluminio y una concentración de hidróxido. Recordemos que a los excesos se les resta el limitante. En la primera zona, antes del punto de equivalencia, el aluminio se encuentra en exceso, el hidróxido se acaba y la concentración de los precipitados, dado que no son parte de la solución, se representa como una actividad de 1. Una vez planteada la tabla de variación de concentraciones molares, analizaremos cómo determinar la constante de solubilidad. Recordemos que la constante de reacción es igual al inverso de la constante de solubilidad. La constante de solubilidad representa la concentración de aluminio 3+ multiplicada por la concentración de hidróxido elevado al cubo. Alinearemos estos términos aplicando menos logaritmo a toda la ecuación. Por otra parte, la concentración de hidróxidos también es equivalente a Kw sobre la concentración de iones hidronio. Por lo tanto, para calcular la concentración de hidróxidos necesitamos conocer la constante de Kw, ya que no se puede determinar en la zona después del punto de equivalencia porque también necesitamos la concentración de aluminio. Reajustamos la ecuación de tal manera que quede en función de pH, de tal manera que el término y sea pH, la ordenada al origen será igual a pKw menos 1/3 del pKs y el valor de x será logaritmo de aluminio 3+, de tal manera que el valor de la pendiente debe de ser cercano a menos 1/3. La concentración de aluminio la calcularemos con base a la tabla de variación de concentraciones molares. En la columna de aluminio 3+ tenemos varias opciones, antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Elegiremos antes del punto de equivalencia. Por otro lado, para la determinación de la Kw, como sabemos, debe de ser en la parte donde se encuentra el exceso de OH, es decir, cuando se han completado las dos reacciones, cuando el aluminio ha reaccionado con los 4 hidróxidos. Linealizamos como es costumbre, aplicando el menos logaritmo, y obtendremos una ecuación en función del pH, la cual será pH es igual a pKw más el logaritmo de la concentración de OH. La ordenada al origen será igual a pKw y el valor de x será igual a logaritmo de hidróxido, de tal manera que el valor de la pendiente debe de ser cercano a 1. Para determinar la tabla de variación de concentraciones molares para la redisolución del aluminio OH3 iremos más lento. Recordemos que hasta Φ3 se ha formado el precipitado. Parte del hidróxido que se ha agregado está fuera de la solución conformando ese precipitado, es decir, todo el volumen de hidróxido que hemos agregado hasta el volumen de punto de equivalencia 1. Por lo tanto, el excedente será el que sirva para formar el aluminio OH4 y redisolver así el aluminio. Para plantear la tabla de variación de concentraciones molares, pensemos que los mol que están ocupados para formar el aluminio OH3 se calculan multiplicando 1/3 de la concentración de aluminio por el volumen inicial, 1/3 de la concentración de hidróxido por el volumen en el punto de equivalencia 1. Sin embargo, su concentración es 1 porque no es parte de la solución, por lo tanto representamos la actividad del aluminio OH3. Para calcular el hidróxido en la zona antes del punto de equivalencia, el hidróxido que se utilice para formar aluminio OH4 se irá agotando. Para formar en la zona antes del punto de equivalencia, la concentración del precipitado será 1, es decir, en
En la zona antes del punto de equivalencia, la actividad del precipitado es 1. El hidróxido será consumido porque éste se utilizará para formar el hidroxo complejo. Por lo tanto, su concentración será epsilon concentración de OH entre el volumen total. Para calcular cuánto se ha formado del hidroxo complejo, recordemos que este va a estar en función del hidróxido agregado, pero tenemos que restarle el que se ha utilizado para formar el precipitado. Por lo tanto, la concentración del hidroxo complejo se calcula de la manera. Por lo tanto, la concentración del hidroxo complejo se calcula de la siguiente manera. La concentración del hidróxido por el volumen de OH. A este volumen le tenemos que restar el del punto de equivalencia. La concentración del hidróxido por la resta del volumen de hidróxido agregado menos el volumen que se requirió en el punto de equivalencia 1. Todo esto dividido entre el volumen total. Para el punto de equivalencia, la actividad será 1, el hidróxido nuevamente se agotará y quedará en función de epsilon y el hidróxido complejo formado estará en función ya sea del hidróxido o del aluminio inicial. En este caso lo pondremos en función del aluminio. Para después del punto de equivalencia tendremos una situación similar a la tabla anterior, donde estamos después del punto de equivalencia 2. La actividad del precipitado sí será 1, pero para calcular el hidróxido serán los milimoles de hidróxido menos 4 veces los milimoles de aluminio entre el volumen total y el hidróxido complejo nuevamente estará en función del aluminio. Con estos datos podremos calcular la constante de redisolución. Para eso, plantearemos la constante en función de la ley de acción de masas. Linealizamos la ecuación aplicando menos logaritmo, ponemos los hidróxidos en función de Kw y de la concentración de hidrógeno y reescribimos la ecuación de tal manera que pH reescribiremos la ecuación de tal manera que pH sea el término dependiente y el término independiente sea la concentración del hidróxido complejo. Para calcular la concentración del hidróxido complejo utilizaremos la zona donde se está formando, es decir, antes del punto de equivalencia 2. Finalmente, con las constantes que hemos calculado vamos a poder nosotros determinar los porcentajes de precipitado en diferentes puntos. De forma experimental ya tenemos los valores del pKs y del pKw. Con ayuda de los valores de las vetas de formación de los hidroxocomplejos y la ecuación previamente planteada, podemos determinar el logaritmo de la solubilidad en distintos puntos y con este, posteriormente, la solubilidad y finalmente el porcentaje de precipitado formado. Espero te haya servido este video. Recuerda dejar tus comentarios para mejorar el contenido de este canal.